Bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. Les tengo el tema entre el sí y el no. Es una reflexión que fui encontrando acerca de una experiencia que tuve, cómo somos los seres humanos y cómo reaccionamos ante una actitud decisiva. También les comparto ser de una manera positiva y objetiva para el planeamiento de nuestro día a día. No dejen de darle manita arriba y de suscribirse. En estos momentos comenzamos. Entre el sí y el no. Cierto día me dan un dinero y me dicen que salió un billete cortado por el cajero automático. Enseguida, sin verlo, le comenté que por favor lo cambie en el banco. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me pide que trate de cambiarlo, que si después no lo logro, él lo hará. Trato de cambiarlo comentando su estado físico y aquí descubro que las personas no saben decir un simple no o sí. En un caso me explica todo lo que tuvo que pasar por un billete roto también y fue la manera de decirme que no. En otro caso, igual, pido de favor que si me pueden cambiar este billete. Con sus ojos de angustia, solo se me queda viendo sin responder e insisto para que me responda y nuevamente me muestra con su vista el cesto de las monedas que no hay billetes y con ojos de lástima mueve un hombro hacia arriba demostrándome lo siento y entendí que no lo haría. Sin embargo, otra persona me aconseja que en una gasolinera lo podría cambiar y le agradezco su información y le comento que como ese dinero lo depositan en el banco, no tendrían ellos tampoco ningún problema. Le pido a un conocido que si me puede cambiar e inmediatamente me dice que si necesito dinero me prestaría con gusto y no me respondió, solo entendí su cooperación. Otro caso, solo asienta con la cabeza moviéndola de un lado a otro dando a entender que no. Otro caso, solo me informa que no tiene dinero, que se le acaba de llevar un proveedor y su excusa me da a entender que no quiere cambiarlo. En la gasolinera no lo pude cambiar porque me decía que ellos eran responsables de ver que los billetes estuvieran en buen estado, que lo sentía mucho no poderme ayudar. Otro que le dijera al encargado que ahorita no estaba, pero que lo esperara y decidí irme. Tuve que ir al banco y sin ningún comentario, el cajero solo lo cambió. Esta experiencia me hizo pensar de cómo somos los seres humanos, de difíciles y que no somos accesibles en casos tan sencillos de solo poder decir sí o no. Por otro lado, mi actitud insistente o terca para que me cambiaran el billete, pude notar que no fue nada buena, puesto que quería de una manera fácil que otros me ayudaran a resolver mi problema y por no querer esforzarme a ir al banco y supuestamente por no perder el tiempo en hacerlo. Y esto duró hasta que me di cuenta que estaba pasando por algo que no tenía sentido seguir insistiendo. Y así podía el haberme evitado todo lo que tuve que pasar. También tengo que darme cuenta en qué momento es terquedad, necesidad o ser insistente. Si fuera por la necesidad, el billete lo hubiese cambiado, porque la gente captaría mi comportamiento humilde y la necesidad de pedir el favor. Con solo hacerlo 3 veces, sería oportuno de saber
entender por qué una sería un sí, la otra un no, y la tercera respaldaría cualquiera de ellas. Y bueno, la actitud terca es cuando se está viendo los resultados y aún quiero seguir para salirme con la mía. Esta actitud la tenemos a diario y resulta que lo hacemos en automático, ya que es tan rutinario que no nos damos cuenta que así nos comportamos, y por no estar acostumbrados a analizar nuestras actitudes, vamos por la vida acumulando experiencias, ya sea positivas por casualidad o negativas que ya no nos hacen ningún daño. Todos tenemos la oportunidad de decir sí o no, como en las experiencias anteriores. También tomamos el papel de solo hablar con nuestros sentidos o el estarnos disculpando constantemente para no decir claramente si podemos o no podemos ayudar a otro. Podremos decir entonces que es aburrido y que perdemos el tiempo en el estar analizando nuestro comportamiento. Sin embargo, si somos sinceros, sabemos emplear nuestro tiempo en cosas positivas, o solo lo desperdiciamos por el abatimiento, el aburrimiento, el costumbrismo, y somos esclavos de nuestras rutinas infructuosas. Les he estado comentando de diferentes formas en videos anteriores que es vital e importante que tengamos por hábito positivo el programar nuestras actividades diarias, porque teniéndolas, entonces seremos dueños de nuestra vida, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, y van a influir de una manera positiva en nuestra actitud cotidiana, y entonces podemos ver claramente cuándo estamos aprovechando bien nuestro tiempo y cuándo solo lo malgastamos acumulando solo las diversiones y las distracciones que no nos llevan a nada. ¿Cuáles serían los buenos hábitos? Por ejemplo, el levantarnos puntualmente a nuestro horario acordado. ¿A qué me refiero con puntualmente? A que no nos demos los 5 o 10 minutos más y nos levantemos. A cedernos unos minutos para poder hacer una oración y agradecer por el nuevo día. Tenemos que creer en alguien o en algo para sumar buenos hábitos en la vida. Los que tienen creencias religiosas, que bueno, les sería más fácil. Los que no creen en nada, agradézcale a su universo, a la vida, al nuevo día. Tengan fe en sí mismos o en lo que gusten. El dedicar el tiempo necesario en nuestros asuntos personales, como es el baño por la mañana, quienes lo acostumbren, al elegir la ropa y calzado satisfactoriamente, con calma y con buen gusto, a peinarnos, etc. Al desayuno a la misma hora, también nuestro hábito de comer y cenar a la misma hora, porque el organismo funcionará adecuadamente y el alimento es necesario, y procurar comer alimentos sanos, el salir temprano y con tiempo para dirigirnos a nuestro trabajo o actividades a realizar, tener el hábito del saludo y el buen humor para con las personas que acostumbradamente vemos ese día, aprovechar el tiempo al máximo sin excluir las diversiones, pasatiempos y la comunicación con los demás, o sea, darnos tiempo para todo. Realizar el trabajo con diligencia y disfrutando la actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que demos lo mejor de nosotros mismos para estar en tranquilidad y en paz con los demás. Buscar en lo cotidiano siempre lo bueno. Me refiero que habrá momentos difíciles,
controvertidos, adversos, y que busquemos en nuestro problema las más óptimas soluciones posibles, convivir con nuestros compañeros de trabajo de una manera agradable y sincera, ver siempre lo bueno en los demás, disfrutar y aprovechar el tiempo de nuestros traslados a nuestras actividades laborales, escuchando música, atender y mandar mensajes, llamar a alguien por algo importante, o de cerrar los ojos y tratar de estar tranquilos o dormitar. Y para los que se trasladan en auto, buscar la tranquilidad cuando van manejando y cuando haya tráfico, escuchar música o aprovechar para escuchar algún audiolibro, etc. Hay muchos mecanismos para aprovechar esos momentos. Darle tiempo de calidad a la familia estando en casa, conviviendo con ellos, olvidando las preocupaciones del trabajo, platicar, enterarnos de las actividades de nuestra pareja o hijos, involucrándonos con interés en lo que nos dicen, tomar una hora para ver juntos algo y convivir un rato, formarse el hábito de irse a dormir temprano para darle a nuestro cuerpo un merecido descanso y para restablecer nuestras fuerzas para el día de mañana. Hacer un balance de lo bueno y malo del día. Procurar tener el hábito del análisis, meditar sobre nuestras actitudes a mejorar y dar gracias por lo bueno obtenido del día y hacer una oración. Si logran llevar a la práctica en sus vidas algo de lo que les he dicho, yo les aseguro que verán cambios importantes en sus actitudes y en sus formas de ser con ustedes mismos, con su fe y con los demás. Esto que les comparto no son ideales, ni propósitos, ni palabras bonitas. Son realidades que yo vivo y como consecuencia deseo que quieran comprobar y lograr vivir en este equilibrio emocional, siendo dueños de sus emociones, sus pensamientos y de su tiempo. No teman de hacer lo bueno en los actos cotidianos, ya que disponemos de 16 horas al día para lograr nuestros objetivos. Recuerda que podemos decir un sí o un no y que no existen los términos medios, ni las concesiones, ni los permisitos. Y como reflexión les pregunto, ¿en qué usas tu tiempo en tu vida? ¿Cuánto tiempo utilizas en distracciones, en diversiones, en tu trabajo, en atención a tu familia, en tu persona, etcétera, etcétera? Gracias por llegar al final de este video. Si tienen alguna duda, algún comentario, con gusto se lo responderé. No dejen de activar la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones que publico los días miércoles y domingos. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por su atención.